Espero que todos tengan muy buenos días y qué bueno que nos podemos encontrar otra vez en la casa del Señor. Hoy, como habrán notado en la introducción, comienza una nueva serie. Podemos resolverlo, podemos hacerlo juntos, porque somos un equipo. Esta serie creo que en los domingos que tenemos por delante va a tener distintos matices, distintos colores. Vamos a ver distintos problemas, distintas soluciones, pero vamos a hablar acerca del equipo de trabajo, del equipo con el que salimos a enfrentar la vida. Es una serie muy interesante, les digo la verdad, muy, muy interesante. Es una serie que nos va a ocupar varios domingos y los desafío a que pongan en su mente que cada domingo tienen que estar aquí, sin falta, porque vamos a ver cada domingo un aspecto distinto de este tema. Podemos hacerlo juntos. Sí, podemos resolverlo lo que sea, pero juntos. Porque somos un equipo. Cada vez que pensamos en equipo, bueno, a mí enseguida se me va a la mente al equipo de fútbol. No, pero realmente un equipo de fútbol ejemplifica todo lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer en la vida de relación, en la vida de equipos de trabajo, en el equipo de la iglesia, porque hay distintas partes que armoniosamente van encajando para lograr un objetivo. ¿Y saben cuál fue el primer equipo del mundo? El primer equipo de fútbol, hablando del fútbol, ¿no? Yo les quiero mostrar en la pantalla un escudo de un equipo que se llamaba Sheffield Football Club. Algo así, en Inglaterra, que fueron los inventores del fútbol, aunque los argentinos ya le hemos ganado varias veces. Pero allá por 1857, dice que el alumno superó al maestro, ¿verdad? Allá por 1857 apareció el primer equipo del mundo. Y después aparecieron otros. Miren esta foto que tenemos ahora. En el año 1901 apareció este equipo. ¿Saben quiénes son? El Barcelona. El primer Barça. ¿Qué les parece? 1901. Y allí por 1908, ¿saben quién apareció? Miren esta foto. Es el primer equipo de España. Y el mismo año, miren esta foto. ¿Qué equipo apareció? Bueno, no hace falta que le digan. El equipo de Argentina en 1908. Miren esas caras allá de principio, bien principio de siglo. Del siglo pasado, de hecho. Allí fue el primer equipo del mundo. Dice una definición dice que un equipo son dos o más personas que deciden alcanzar juntos un objetivo e interactúan de forma coordinada para lograr ese objetivo. El deporte básicamente es lo que a nosotros nos ejemplifica más lo que es un equipo. Pero claro, muchos dicen, no, pero momento, también hay deportes o hay actividades que no necesariamente necesitan un equipo. Un tenista es una sola persona. Pero ¿saben una cosa? Detrás del tenista hay un equipo también. Hay alguien que grita, ¡hay equipo! ¿Por qué? Porque el tenista necesita un manager, el tenista necesita un coach, necesita un estratega. Hay todo un equipo atrás de un tenista. En un trabajo, hay trabajos que se realizan en equipo. Ahí Henry Ford inventó el trabajo con un equipo que se iban haciendo una parte distinta cada uno y completaban el famoso Forte, allí también a principio de siglo, y organizó el trabajo en equipo, pero no fue el inventor del trabajo en equipo.
no fue el inventor del equipo. Pero cuando uno ve un artesano, uno piensa, bueno, allí no hay equipo. Pero siempre recuerdo la imagen de una película de la esposa acercándole un mate a un carpintero que estaba trabajando la madera. Claro, un mate porque era en Argentina. Podía ser un café, podía ser un té, pero hay equipo siempre. Porque atrás de ese artesano que trabajaba la madera había una esposa que le acercaba el cafecito, que le preparaba la comida o que iba a buscar los chicos a la escuela para dejarlo a él trabajar. Hay siempre un equipo. El famoso Llanero Solitario, ¿se acuerdan de ese programa? Muchos ya no se acordarán porque es un programa muy viejo de la televisión americana. Era un Marshall de Texas. Era el Llanero Solitario. No, ¿qué iba a ser solitario? ¿Y el Indio Toro quién era? Era su amigo. ¿Y el caballo Silver? ¿Qué es el Llanero Solitario sin su caballo Ayo Silver? Siempre hay equipo. Siempre hay equipo. Hay un equipo que muchas veces está detrás, y en un equipo de fútbol a veces brillan algunas estrellas, como Messi. Messi, ¿quién es? No es nada si no tiene su equipo detrás. Lo que pasa es que hay equipos y equipos, y hay algunos equipos donde varios brillan o sobresalen, y hay otros equipos donde la visibilidad la tiene uno, pero en la parte de atrás, en la trastienda, trastelón, hay muchos que le están dando el respaldo necesario a ese que tiene la visibilidad. Siempre hay un equipo detrás. Siempre hay un equipo detrás. Es muy difícil ser 100% llaneros solitarios. Casi me animaría a decirles que no conozco ningún llanero solitario. Siempre hay un equipo detrás, con mayor o con menor visibilidad, pero hay un equipo detrás y en la iglesia somos un equipo. En la iglesia somos un equipo. Cada uno de nosotros tiene una parte, cada uno tiene una función, porque somos un cuerpo. Y cada parte del cuerpo tiene una función específica, pero todos somos parte de ese equipo, algunos más visibles que otros, pero los que están visibles no podrían estar visibles si no tendrían el equipo que los está sosteniendo. Así que podemos trabajar juntos, podemos resolverlo, podemos lograrlo como pareja. Podemos trabajar juntos, podemos lograrlo como familia, podemos lograrlo como congregación. Podemos lograrlo. En todos los casos, en algunos casos no. Hay algunos casos en que el equipo se rompe y vamos a ver por qué y cómo podemos solucionarlo. Hay algunos casos, hablando de un equipo de trabajo, en que se quiebra. Se quiebra muchas veces cuando no hay un proyecto en común. Claro, lógico, porque si usted quiere caminar hacia un destino y su compañero, su compañera quiere caminar a otro destino, ¿cómo van a ir por el mismo camino? Entonces tiene que haber un proyecto en común. Si usted va al norte y la otra parte del equipo va al sur, ¿cómo van a caminar juntos? No pueden caminar juntos, porque no hay un proyecto en común. Entonces, hay cosas que son necesarias para que ese equipo tenga éxito, porque si no se va a romper, si no hay un proyecto en común. Hay otras cosas que tienen que existir. Tiene que existir un liderazgo claro. Ojo, este es un tema que a mí me gusta, y en todo lo que a uno le gusta, uno investiga un poco más. Y realmente me gusta el tema del liderazgo y he escrito cosas sobre el liderazgo, tengo conferencias sobre el concepto del liderazgo y he trabajado mucho el tema del liderazgo. Hoy vamos a ver un poquito de algunos conceptos del liderazgo, pero no podemos explayarnos en todo lo que quisiera, pero sí vamos a ver algunas cositas claras y definidas acerca del liderazgo y por lo menos de dos cosas básicas en el liderazgo. ¿Qué significa un liderazgo consensuado y qué significa un liderazgo jerárquico? Para que veamos dónde puede haber una ruptura
y solucionarla antes de que se transforme en un quiebre que jamás se pueda solucionar. También hay que tener para lograrlo junto como equipo que somos, como iglesia que somos, como familia que somos, frente a un objetivo en común. Y estamos en este tema porque ustedes saben que tenemos objetivos en comunes. En los próximos meses vamos a tener grandes desafíos como congregación, como equipo. Vamos a llegar a un nuevo lugar donde vamos a desarrollar nuestros servicios, en un área virgen, llena de gente que está necesitada del Evangelio, en un templo que es 7 veces más de lo que estamos hoy aquí, 7 veces más grande, y que vamos a tener el desafío de llenar. Como congregación, como equipo, tenemos que prepararnos. Para lograrlo tenemos que tener una estrategia. Siempre, siempre. Porque si no hay una estrategia, por más equipo que haya, es muy difícil alcanzar el objetivo. Otra cosa muy, muy importante, que no la vamos a ver hoy, pero solo se las dejo así como un caramelito por allí. Cuando uno pone un objetivo a largo plazo, un objetivo final, un objetivo último, tiene siempre que poner objetivos parciales a corto plazo para lograr alcanzarlos y disfrutarlos. ¿Qué significa eso? Como equipo tenemos que tener éxitos parciales en camino al éxito más grande y disfrutarlos. O sea, disfrutar el camino mientras que vamos caminando. Tenemos que poner objetivos a corto plazo y alcanzarlos, disfrutarlos y seguir, porque eso mantiene siempre vigente la motivación del objetivo final. Cuando todo es objetivo final y todo es trabajo y todo es sacrificio y todo es dolor apuntando al objetivo final, se pierde la motivación y nunca se llega al objetivo final. Entonces, si hay un objetivo a largo plazo, tienen que haber cosas a corto plazo que las logremos alcanzar y logremos disfrutar el camino al logro del objetivo final. ¿Por qué se rompen los equipos? ¿Por qué se rompen los equipos? Y vamos a ver algunos casos en la Biblia. ¿Por qué hay problemas en los equipos, en las iglesias y en las familias que son la base de la congregación y en el matrimonio que son la base de la familia? ¿Por qué hay estos problemas? Hoy vamos a tocar uno de los puntos, el del liderazgo claro, el del liderazgo. Como les dije, en cada domingo vamos a ver un aspecto distinto de estos problemas que hay en los equipos y que tenemos que solucionarlos antes de salir a jugar el partido, si queremos ganar. Si queremos ganar tenemos que estar consolidados como equipo y luego salir a la cancha a jugar el partido. Entonces tenemos que trabajar juntos en solucionar algunos problemitas y en conocer algunos posibles problemas antes de que lleguen para que no lleguen, para solucionarlos antes de que lleguen. Lo importante aquí, como cada vez, es ver las cosas como las ve Dios. Es saber qué opina Dios del equipo, qué opina Dios de todo ese proceso de equipo que empieza con un matrimonio. Primero, déjenme decirles que el inventor del equipo es Dios. Dios inventó el equipo. Yo les decía, no lo inventó Henry Ford, ni lo inventó ningún estratega de los trabajos y de las proyecciones y de los progresos. Lo inventó Dios. Lo primero que hizo fue un equipo. Fíjense que si nosotros queremos, Pablo lo hizo así, y vamos a estudiar esto, si nosotros queremos ir a la base, tenemos que empezar por eso. Dios lo primero que hizo fue formar un equipo. Dice que formó al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para alcanzar un proyecto, que era la familia. Para que exista un equipo siempre tiene que existir un proyecto, un logro, un objetivo, algo que queremos alcanzar. Dios dijo, quiero que se hagan familias. Entonces armó el primer equipo que tuvo como proyecto armar una familia. Primer
proyecto de Dios, por decirlo así, el equipo, para lograr el primer objetivo, la familia. El matrimonio, el equipo número uno, la familia, el proyecto número uno. En la iglesia en Éfeso, estamos con Éxodo en la clase de los domingos y se me cruzan las palabras. La iglesia en Éfeso era una iglesia nueva en el Nuevo Testamento, recién empezaba, y Pablo le escribe una carta. Es una carta muy particular, la carta a los Efesios, porque era una iglesia que realmente era una de las mejorcitas de las que estaban funcionando allí en el Asia Menor y en distintos lugares de las recién fundadas. La iglesia en la ciudad de Éfeso realmente andaba bien. No había profundos problemas. Había uno nada más. Uno que Pablo quiere trabajar. Y era el problema del equipo. Que había algunas dificultades y se estaba complicando el trabajo en equipo. La gente era buena, pero no estaban entendiendo un concepto básico, que el equipo lo había creado Dios mismo. Y entonces le dice a los Efesios, fíjense en el capítulo 5, los versículos 31 al 33, en una carta les dice, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, dice Pablo, y es un misterio hasta el día de hoy. Es un gran misterio, pero ilustra, miren es la profundidad de esto, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Pablo estaba solucionando los problemas que había en el equipo de la iglesia, pero él también se remitía al principio. Él también decía, para solucionar los problemas de hoy tenemos que ir a ver la base, y se remonta a cómo eran las cosas en el principio. Y entonces habla precisamente del principio de todas las cosas. Dios pensó en un equipo, el matrimonio, para lograr un primer proyecto, la familia. Luego Dios pensó en un equipo, tú, yo y Cristo, para formar su segundo proyecto, la iglesia. Dios pensó siempre en un equipo para alcanzar un proyecto. Si queremos hablar de equipo, tenemos que ir a la historia. Estamos obligados a ir al fundamento a donde nació todo. No es bueno que el hombre esté solo, dice el libro de Génesis. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea o una ayuda ideal. Así dice la nueva versión que estamos nosotros leyendo, una ayuda ideal. Fíjense, Génesis 1 leemos 27 al 28, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. ¿Tenemos en pantalla? Sí. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Fíjense que Dios no le está hablando a Adán ni le está hablando a Eva. Le está hablando a los dos y les dice sean. No le dice sé a Eva por un lado y sé a Adán por el otro. Le está diciendo al equipo, sean fructíferos. Le está diciendo, llenen la tierra. Le está diciendo, gobiernen. Le está diciendo, reinen. Está armando el equipo con un objetivo. El primer equipo, el matrimonio, dice Pablo, hombre y mujer son uno. Y eso, dice Pablo, ilustra, como leímos recién, la manera en que Cristo
y la iglesia son uno. El segundo equipo del mundo, la iglesia, Cristo y nosotros, uno. Para Pablo poderle explicar a los efesios este gran misterio de la unidad del equipo, se remonta a la primer unidad, la unidad del hombre y la mujer, el primer proyecto de Dios, el matrimonio, para lograr el primer objetivo, que era la familia. Ahora, a los efesios esto le estaba costando un poco. Y a veces a nosotros también nos cuesta. Y Pablo dice, es un misterio, pero somos uno. Así como el hombre y la mujer son uno, nosotros somos uno con Cristo. Por eso la iglesia es como el matrimonio, somos uno. Y le estaba diciendo, y muchas veces la iglesia tiene los mismos problemas que los matrimonios. Y algunos de estos problemas son la falta de liderazgo, pero no cualquier liderazgo, la falta de liderazgo consensuado. Haré una ayuda idónea para él, dice Dios en el Génesis. Haré una ayuda ideal para el hombre, dice en el Génesis. Y uno de los primeros problemitas que encontramos aquí es ese concepto de ayuda. Ese concepto de ayuda que se entiende a veces mal en el matrimonio y luego se traslada mal a la iglesia. Muchos hombres, y quizás usted me dice que no es así, pero le voy a poner un par de ejemplos, piensan que Dios hizo a la mujer como asistente del hombre, como ayudante del hombre. Porque está clarito, hizo una ayuda idónea para él. Está clarito. Y fíjese cómo se traslada. Aquí no somos nosotros en esta iglesia de hacer muchas comisiones, pero hay iglesias donde se arman comisiones para todo. Hay que ir a comprar el pan y se arma una comisión. Y en Latinoamérica están muy acostumbrados a andar en esto de los comités y las comisiones, y está la comisión del edificio, está la comisión de limpieza, está la comisión de esto. Y he participado en tantos años de algunas comisiones. Y estudiando esto, me vino a la mente algo que, sine qua non, creo que se dice así, viene siempre, cae siempre. Hay una comisión, hay 6 o 7 hombres, hay un par de mujeres, y siempre hay uno que mira a las 2 mujeres y le dice, hermana, ¿quién de ustedes va a ser la secretaria? Es automático. Y las hermanas, que ya lo tienen asumido, dicen, yo hermano, yo voy a asistirlos, yo voy a ser la secretaria, yo voy a tomar notas. Entonces es algo automático que nosotros lo tenemos como asumido. Dios hizo una ayuda idónea en el matrimonio y lo trasladamos a la iglesia. Pero en los equipos la ayuda es distinta. Y fíjense que en el matrimonio también. Y fíjense que en la Biblia también. Es un error. La palabra ayuda siempre hace pensar en ayudante. Pero miren otros lugares en la Biblia donde se usa la misma palabra. En Deuteronomio 33:26 dice, no hay nadie como el Dios de Israel. Él cabalga por el firmamento para ir en ayuda, la misma palabra, a través de los cielos con majestuoso esplendor. La misma palabra usada en el hebreo antiguo se utiliza en el Salmo 20 y dice que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal, que te envíe ayuda, otra vez la misma palabra, desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Está hablando del Dios que nos ayuda a nosotros. Y fíjense que Dios no es asistente nuestro. Y fíjense que Dios no es secretario de nadie ni ayudante de nadie. Por lo tanto, cuando Génesis 2:18 dice, haré una ayuda idónea para él, está diciendo, voy a ser alguien que te libre del fracaso. Voy a ser alguien que te libre de un peligro inminente. No ayuda en el concepto de ayudante, sino ayuda en el concepto de rescate. Ese es el concepto de la palabra.
Es como cuando uno llama a los bomberos porque su casa se está quemando y uno está en riesgo de morir. Uno llama a los bomberos y los bomberos vienen en nuestra ayuda y decir, vienen mis asistentes. No, ¿qué mis asistentes? Vienen a rescatarme del fuego. Ese es el concepto de ayuda idónea. Ese es el concepto de equipo que muchas veces fracasa en un matrimonio y también fracasa en la iglesia porque nosotros hablamos de personas que tienen distintos niveles y en el liderazgo, en el equipo, el liderazgo no es de niveles, es de consenso. Sí, ya se empieza a complicar, yo sé que se empieza a complicar. Pero no se trata de que uno ayuda al otro, sino es un equipo. Ya vamos a tratar de ir bajando un poquitito a tierra estos conceptos, pero son muy importantes en nuestra mente y en nuestro corazón. Todos somos iguales. Todos tenemos una función específica y la otra parte no puede funcionar sin la función específica de esta parte. Todos tenemos un trabajo que hacer para completar el trabajo de la otra parte en el equipo, en el matrimonio y en la iglesia. Todos somos un engranaje. ¿Te recuerda esos relojes que eran todas pequeñas piecitas redondas que giraban unas enganchadas a las otras? Usted vaya y quite la más pequeña de todas esas piezas, el engranaje más pequeño del reloj, quítelo y dígame si el reloj sigue funcionando. El reloj se para. Quite el más grande de esos engranajes y dígame si el reloj sigue funcionando. El reloj se para. Y dígame, quite cualquiera de los engranajes, uno del medio, cualquiera, uno que esté atrás, que no se vea, quítelo, a ver si el reloj sigue funcionando. El reloj se detiene. Todos los engranajes, grandes o pequeños, tienen la misma función, que el reloj siga andando. Quitando uno, el reloj se detiene. ¿Hay alguno que se puede decir que es ayudante del otro? Todos están iguales. Uno es ayudante del otro, pero en el concepto de que lo está rescatando de detenerse. Y así es el concepto en el matrimonio y también es el concepto en el equipo que formamos en la iglesia. El apóstol Pablo, que luego habló de esto a todas las iglesias. O sea, le pegó a Éfeso. A los efesios le dio duro. Y ya vamos a ver otras cosas. Y le hizo muchas comparaciones. Y fue bien, bien duro. Pero a todas las iglesias les habló de este tema. A los corintios, miren lo que les dice el apóstol Pablo a los corintios en su primera carta en el capítulo 1. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Un equipo. Y luego le escribe a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, y miren lo que les dice en el capítulo 12, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Esperen que esto está en la Biblia, Está en la Biblia. Si ahora está muy oscuro para que usted lo lea en su propia Biblia, Romanos capítulo 12, búsquelo en su casa y léalo. Dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Esto es un misterio, dice Pablo, Esto es un misterio. Pablo dice, yo no entiendo cómo un hombre y una mujer se hacen una sola carne. Y no entiendo cómo ustedes, le dice a los romanos, ustedes le dice a los corintios, ustedes le dice a los de la iglesia en Éfeso, le dice, ustedes y yo somos una sola carne con Cristo. Él no lo entiende. Dice, esto es un misterio, pero lo tenemos que aceptar, porque esta es una realidad. El matrimonio se hace uno, dice, y es un ejemplo de la iglesia que se hace una en Cristo. Somos uno
y ese es el concepto. Otra de las cosas que muchas veces hacen que estos equipos se rompan es una idea acerca de quién es primero y quién es segundo. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el que brilla más y quién es el que brilla menos? Ese concepto parece, hablarlo ahora quizás a veces parece un poco tomado de los pelos, un poco tonto. Mi abuelo, hace muchísimos años atrás, machista, él decía que el hombre había sido hecho primero y era el primero y era la cabeza y se terminaba el punto. Y era el que dirigía y el hombre era el hombre y el que era la cabeza y no había otra forma y ya está. ¿Por qué? Porque fue primero el hombre y después la mujer. ¿Quién era primero? Y Pablo, cuando le escribe a los Efesios, parece como que le daba la razón a mi abuelo. Pero no tanto. Vamos a leer. Dice, fíjense, dice en Efesios capítulo 5 otra vez, estamos en el capítulo 5, le dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera las esposas deben someterse en todo a su marido. Y para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella. Pero cuando nosotros vamos un poquitito más a fondo y tenemos cuidado con las palabras y cómo las interpretamos, porque somos muy proclives a sacar algunas cosas fuera de contexto. Y mi abuelo decía, el hombre era el primero, era la cabeza, y es así. Pero la palabra cabeza que se usa en el griego y que Pablo utiliza para escribir este versículo, no habla de un liderazgo jerárquico, no habla de poder, ni habla de dominio, sino que habla de procedencia, habla de nacimiento, habla de origen. Quiere decir, ¿dónde empezó a fluir este río? Aquí en esta piedra. Esa piedra es la cabeza del río. ¿Por qué? ¿Por qué es más importante que el río? No, porque desde allí comenzó. El concepto de cabeza es concepto de origen, no de autoridad. Realmente cuando Pablo está hablando de eso, él está hablando de dónde empezaron las cosas, porque está yéndose al principio. Él está diciendo, las cosas empezaron en el hombre, de a partir de allí comenzaron a fluir. Este río nació en esta roca, pero a partir de allí comenzó a fluir. De cabeza está hablando. Y cuando habla de sometimiento, que es otra palabra también bien complicada, cuando nosotros vamos a la expresión final, al griego, a lo que quiere decir, que por supuesto el idioma griego tiene una profundidad bastante mayor que la del español o la del inglés, está hablando de tener una conexión. El concepto de sometimiento es de conexión, o sea, estar conectados, estar ligados, no en el concepto de obediencia jerárquica. Tanto en el matrimonio como en la iglesia, el concepto de liderazgo, que es lo que estamos viendo hoy, y lo dijimos bien al principio, no es el concepto de liderazgo jerárquico. Jerárquico quiere decir por orden, como en el ejército. El teniente manda al soldado, el teniente manda al sargento, el sargento manda al cabo, el cabo manda al soldado. Eso es jerárquico, eso es jerarquía. Porque es el teniente, porque es el general, porque es el mayor, manda a todos los demás. De allí para abajo. Ese es el concepto de jerarquía, de pirámide. Uno arriba manda a los demás. Ese es el liderazgo jerárquico. Ese no es el liderazgo que se marca en la Biblia para un matrimonio y para una iglesia. En la Biblia se habla de liderazgo consensuado, acordado. ¿Qué significa un liderazgo acordado? En que en el equipo se reconocen los dones de uno y se lo pone al frente.
pero ese uno que se pone al frente no es el primero, sino es el último. Es complicadito, pero solo recuerden este concepto cuando dice, o les pregunto, ¿quién es el último que abandona un barco? El capitán. ¿Quién es el capitán? El que dirige el barco. Ese es el concepto. Hace poco juzgaron a un italiano de un barco que encalló frente a las costas de Italia porque abandonó el barco antes de que toda la gente haya salido del barco. Ese es el concepto de liderazgo, que también se aplica en otras áreas de la vida, pero es el concepto de liderazgo en el matrimonio, y es el concepto de liderazgo en la familia, y es el concepto de liderazgo en la iglesia. Es el equipo que reconoce los dones, los talentos de uno y lo pone al frente, y ese uno, estando al frente, es el servidor de todos, es el último. Ese es el concepto bajo el cual funcionan las cosas en el equipo que Dios creó. En el equipo que Dios creó en la familia y en el equipo que Dios creó en la iglesia. Dice el apóstol Pablo, y hoy lo quiero rescatar, no hay conceptos de autoridad ni de supremacía en nada de lo que él dice, sino los únicos dos conceptos que el apóstol Pablo vuelca en el Nuevo Testamento hablando del equipo y lo trae desde el primer equipo, desde lo que Dios creó, es simplemente de respeto y de amor. De respeto habla de quién es el origen. Fíjense, dice, a la mujer le dice Pablo, respete a su marido, y al hombre le dice, ame a su mujer. Le está diciendo, mujeres, del respeto al amor. Hombres, del amor al respeto. ¿Por qué? Porque somos distintos y no nos complementaríamos. Porque la mujer necesita ser amada y el hombre necesita ser respetado. Pero del respeto al amor y del amor al respeto. Y allí es cuando el equipo se consolida. Hay unas palabras del apóstol Pablo que yo quiero leerles rapidito y que ustedes me digan a quién le está hablando el apóstol Pablo, si le está hablando a la iglesia o le está hablando a la pareja. Filipenses 2, 2 al 5 dice, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y luego termina con una frase que yo llamo matadora. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y ese es el secreto de todo esto.